Hay un documento. Una hoja de papiro frágil, amarillenta, escrita en hierático egipcio antiguo. Guardada en el Museo de Leiden, en los Países Bajos. Tiene más de 3000 años. Y describe el fin de una civilización. Ríos convertidos en sangre. Oscuridad total en pleno día. Muerte de los primogénitos. El colapso del orden. El llanto de todo Egipto. Durante siglos, estos eventos fueron considerados exclusivamente religiosos. Mito. Alegoría. Literatura sagrada. Pero en los últimos 50 años, algo cambió. La geología habló. La vulcanología habló. La climatología habló. La arqueología habló. Y lo que dijeron, coincide con cada una de las 10 plagas descritas en el libro del Éxodo. No de forma aproximada. No de forma poética. De forma científica. Secuencial. Encadenada. Como si alguien hubiera documentado, con 3000 años de anticipación, exactamente lo que la ciencia moderna acababa de descubrir. Esto es el papiro de Ipuwer. Y hoy vamos a seguir cada plaga hasta su origen. Hasta la roca volcánica. Hasta el fondo del mar. Hasta el límite entre la historia y lo inexplicable. El papiro de Ipuwer fue descubierto en Egipto a principios del siglo XIX y adquirido por el Museo de Leiden en 1828. Su título formal es Admoniciones de un sabio egipcio. Está escrito en forma de lamento. Un hombre llamado Ipuwer se dirige al faraón y describe el colapso total de Egipto. El orden social destruido. Los ricos convertidos en pobres. Los pobres convertidos en amos. La tierra vuelta al caos. Y entre sus líneas, frases que helarán tu sangre. Dice Ipuwer, el río es sangre. Uno lo bebe y lo rechaza como agua humana. Dice, el fuego ha corrido por todo el país. No queda nada verde. Dice, la oscuridad ha cubierto la tierra. No hay luz. Dice, los gritos llenan el palacio. Los grandes lloran. Los primogénitos han muerto. Cuando el egiptólogo holandés Adriaan de Buch analizó el documento en el siglo XX, quedó perturbado por la coincidencia. Porque esas frases no solo recuerdan el Éxodo. Las replican. Casi palabra por palabra. La pregunta que nadie podía responder era, ¿describía Ipuwer un evento real? ¿O era literatura simbólica? La respuesta llegó desde un lugar inesperado. Desde el fondo del mar Mediterráneo. En 1939, arqueólogos griegos comenzaron a excavar una isla llamada Santorini, conocida en la antigüedad como Thera. Lo que encontraron debajo de metros de ceniza volcánica dejó a la comunidad científica sin palabras. Una civilización entera. Perfectamente preservada. Congelada en el tiempo. La erupción del volcán de Thera había sido tan violenta, tan repentina, que los habitantes no tuvieron tiempo de llevarse sus posesiones. Y las fechas que los geólogos establecieron para esa erupción apuntaban a algún momento entre 1600 y 1450 a.C. Exactamente el periodo en que la mayoría de los historiadores sitúa el Éxodo. Pero lo más perturbador no era la coincidencia de fechas. Era la cadena de consecuencias. Porque una erupción de esa magnitud no solo destruye lo que está cerca. Desencadena una reacción en cadena de eventos climáticos, biológicos y geológicos que se propagan por miles de kilómetros durante años. Una reacción que, cuando los científicos la modelaron en detalle, coincidía plaga por plaga con el relato del Éxodo. Plaga número 1. El río se convirtió en sangre. En 2010, el investigador Stefan Fluger de la Universidad de Cambridge publicó un estudio que proponía una explicación directa. Las erupciones volcánicas masivas liberan enormes cantidades de dióxido de carbono y ácido sulfúrico en la atmósfera y en los sistemas de agua. Ese cambio químico en el Nilo habría desencadenado una proliferación masiva de algas rojas del tipo Ostillatoria rubescens, conocidas también como sangre del agua. Estas algas tiñen el agua de rojo oscuro. La vuelven tóxica. Matan los peces. El Nilo, literalmente rojo. Literalmente mortal. Ipuwer lo escribió. El Éxodo lo relató. La biología lo explica. Plaga número 2 y 3. Las ranas y los insectos.
La lógica es brutal en su simplicidad. Cuando los peces del Nilo murieron por el agua tóxica, desapareció el principal depredador de las ranas. La población de ranas se disparó de forma exponencial. Pero el agua seguía siendo tóxica. Las ranas huyeron del río hacia tierra firme. Y murieron allí. Millones de ranas muertas en descomposición bajo el sol egipcio. El resultado fue inevitable, una explosión de mosquitos y moscas. Exactamente las plagas 3 y 4 del Éxodo. No es milagro. No es metáfora. Es biología de cascada. Un efecto dominó que comienza con una sola causa. Plaga número 5 y 6. La pestilencia del ganado y las úlceras. Las moscas y mosquitos en cantidades masivas son vectores perfectos de enfermedades. El carbunco, conocido también como anthrax, es una enfermedad bacteriana que los insectos transmiten directamente al ganado y a los humanos. Mata al ganado en días. Produce en los humanos úlceras cutáneas negras y pustulosas. Dolorosas. Desfigurantes. El Éxodo describe exactamente eso, la muerte masiva del ganado egipcio y úlceras que brotaban en la piel de los hombres. Los médicos que analizaron estas plagas desde una perspectiva epidemiológica concluyeron que la secuencia es perfectamente coherente con un brote de anthrax desencadenado por vectores de insectos. Plaga número 7. El granizo de fuego. Aquí la ciencia da un salto extraordinario. La erupción de Tera lanzó a la atmósfera una cantidad de ceniza y gases tan colosal que alteró el clima de toda la región del Mediterráneo oriental durante años. Uno de los efectos documentados de las grandes erupciones volcánicas es la generación de tormentas eléctricas de una violencia extrema. La ceniza volcánica en la atmósfera crea condiciones para tormentas con granizo de dimensiones anormales, acompañadas de relámpagos continuos. El Éxodo lo describe como granizo y fuego mezclados, cayendo juntos. Eso no es poesía. Es la descripción exacta de una tormenta volcánica. Un fenómeno que los vulcanólogos documentan en erupciones modernas como la del Pinatubo en 1991 y la del Eyjafjallajökull en 2010. Plaga número 8 y 9. Las langostas y la oscuridad. Las tormentas violentas y los cambios de presión atmosférica producidos por erupciones volcánicas desplazan masas de aire que llevan consigo enjambres de langostas. Es un fenómeno documentado. Las langostas siguen los vientos. Y los vientos en aquella época soplaban desde el sur y el este hacia el delta del Nilo. El enjambre más grande registrado en la historia moderna llegó a cubrir 1.200 kilómetros cuadrados. Contenía 40.000 millones de insectos. Ahora multiplica eso. En un periodo de estrés climático extremo. Con vientos alterados por una erupción volcánica masiva. Y luego viene la oscuridad. La ceniza volcánica de Tera, según modelos climatológicos de la Universidad de Oxford, habría podido cubrir el cielo de Egipto durante días, bloqueando completamente la luz solar. No oscuridad parcial. No nubes. Oscuridad total. En pleno día. El Éxodo dice que duró 3 días. Y Puer dice que no había luz. Los vulcanólogos dicen que es perfectamente posible. Plaga número 10. La muerte de los primogénitos. Esta es la más difícil. La más oscura. La que más resistencia genera. Y sin embargo, tiene una explicación. Después de las langostas, los graneros egipcios estaban devastados. El grano restante, almacenado en silos subterráneos, había absorbido micotoxinas producidas por hongos que florecen en condiciones de humedad extrema y cambios climáticos abruptos. El grano estaba contaminado con tricotecenos, toxinas producidas por el hongo Fusarium, entre otros. ¿Y quién comía primero en la cultura egipcia antigua? El primogénito. El hijo mayor. El heredero. Tenía derecho de preferencia en la mesa. Comía primero. Comía más. Y si el grano estaba contaminado, moría primero. Esta hipótesis fue propuesta formalmente por el toxicólogo John Marr y el epidemiólogo Curtis Meloy en un artículo publicado en la revista Epidemiology and Infection. No es especulación. Es toxicología aplicada a un contexto histórico. Pero hay algo que ningún modelo científico ha podido explicar del todo. La selectividad. Porque el Éxodo no dice que murieron los primogénitos de todos. Dice que murieron los primogénitos de los egipcios.
no de los hebreos. ¿Cómo explica la ciencia eso? Algunos investigadores señalan que los hebreos, como pueblo esclavo y empobrecido, no tenían acceso a los graneros del Estado. Comían de forma diferente. Almacenaban de forma diferente. Y por tanto, no estuvieron expuestos a las micotoxinas del grano oficial egipcio. Otros señalan que la tradición del Cordero Pascual, comer carne en lugar de grano en esa noche específica, pudo haber sido literalmente salvadora. La línea entre lo milagroso y lo providencial se vuelve muy delgada. Hoy, los científicos no hablan de las plagas de Egipto como mito. Hablan de ellas como de un evento en cascada. Un sistema de consecuencias encadenadas disparado por un único detonador. La erupción del volcán de Tera. El geólogo Amos Nur, de la Universidad de Stanford, dedicó décadas a estudiar los colapsos de civilizaciones del Mediterráneo antiguo y concluyó que eventos volcánicos y sísmicos de la magnitud de Tera fueron capaces de destruir imperios enteros en cuestión de años. El Egipto del Imperio Nuevo nunca volvió a ser el mismo después del periodo que los historiadores llaman el Segundo Periodo Intermedio. Su poder se fragmentó. Su economía colapsó. Sus registros históricos muestran una brecha inexplicable. Una brecha que coincide, dentro de los márgenes de error arqueológicos, con las fechas del Éxodo. Entonces volvemos al papiro de Ipuwer. Un hombre parado frente al faraón, describiéndole el fin del mundo que conocía. El río de sangre. El fuego sobre los campos. La oscuridad. Los primogénitos muertos. El orden destruido. ¿Estaba describiendo el mismo evento que el libro del Éxodo narra desde el otro lado? ¿Desde la perspectiva de los opresores en lugar de los liberados? ¿Son el mismo momento histórico visto desde dos orillas distintas del mismo río? No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que la ciencia ya no descarta estas preguntas. Las estudia. Las modela. Las fecha. Las analiza plaga por plaga. Y cada vez que un nuevo instrumento apunta hacia ese periodo oscuro de la historia egipcia, encuentra algo que no debería estar allí. Algo que coincide demasiado. Algo que parece haber sido escrito dos veces. Una vez en papiro. Y otra vez, en piedra, agua, fuego y sangre. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo. Suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que las 10 plagas fueron un milagro, un fenómeno natural, o las dos cosas al mismo tiempo? Nos vemos en el próximo enigma.